La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro profético de Jeremías, capítulo 14, versos 7 al 12, y dice así: Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesucristo. La Biblia enseña que los juicios de Dios son ineludibles, inescrutables. El mensaje de esta mañana es: ¿qué testifica contra nosotros? El pueblo clamó a Dios pidiendo lluvia, pero el Señor se negó a responder a esas oraciones como un testimonio de juicio inevitable que tenía que sufrir Israel por causa de su pecado. Todos los que permanecen en el pecado debieran comprender que pudiera llegar un tiempo en que Dios se niegue a oír sus oraciones y envíe el castigo que merecen sus pecados. El lenguaje de la gracia lamenta la iniquidad y se queja a Dios por la calamidad. El pueblo no está dispuesto a orar, pero el profeta Jeremías ora por ellos y les incita, los motiva, los convoca así a que oren por sí mismos en esta oración. Es el tiempo de la oración, pero no una oración ritual, sino una oración con arrepentimiento, con quebrantamiento de espíritu. Al Señor ningún ciudadano, ningún ser humano lo puede engañar, jamás. El pecado es humildemente confesado, pero si contendemos con Dios como si el Señor estuviese obrando injusta o malignamente con nosotros al afligirnos, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros oprobios, nuestras desobediencias van a testificar contra nosotros que le injuriamos y nuestras apostasías se han multiplicado contra Dios. En resumen, hemos pecado. El hombre natural dice: yo no he pecado porque no he matado, ni he robado, ni he estafado. Qué equivocado que estás.
Has pecado porque has quebrantado el santo mandamiento del Señor. Se apela insistentemente a la misericordia. Se le pide al Señor, ten misericordia de nosotros, aunque nuestras iniquidades siguen testificando contra nosotros. Seguimos y persistimos. Oh Jehová, actúa en atención a tu nombre. Señor, hazlo por tu nombre. Pero nuestra desobediencia está marcada. Nuestra iniquidad está allí delante de nosotros. Como el salmista David lo dijo, el pecado, mi pecado está delante de mí. Se hace apelación en honor al nombre de Dios, porque a Dios han de apelar de esta forma lo mismo, tanto los penitentes como los pordioseros. En el libro de Jueces, capítulo 10, verso 15, dice, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Como si dijesen, no tenemos en nosotros mismos nada a qué apelar, sino que todo está en ti. Se apela ante Dios de la forma más patética a la relación que se tiene con Dios y a lo mucho que esperamos de Él. Se alza la vista hacia Él como al que tienen motivos para pensar que habría de librarles. Muchas veces cuando estamos en nuestro lecho de dolor, en la cama, ahí nos acordamos del Señor. Muchas veces cuando estamos tras las rejas, ahí nos acordamos del Señor. Pero el resto del tiempo, lo que importa es nuestra vida, nuestro disfrute, nuestros paseos, nuestro gozo, porque decimos, Dios me ha dado libre albedrío. Una cosa es el libre albedrío y otra cosa es el libre y desaforado antojo de hacer lo que nos da la gana. Tenemos que considerar no solo nuestros actos en lo personal, sino también lo que nosotros hablamos y lo que nosotros escribimos. En Dios, la misericordia se ha regocijado muchas veces contra el juicio. Muchas veces. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Cuando el Señor iba a terminar a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió. Cuando el Señor lo iba a acabar a Israel en pleno desierto, Moisés se puso al frente y le dijo, ráeme de esta tierra, Señor, pero no hagas así con este pueblo. Pero el pueblo, todo el pueblo, en pleno desierto, contendiendo con el Señor. Así también en Sodoma y Gomorra, la degeneración sexual, la borrachera, las orgías persistían y Abraham lo hacía porque tenía familiares allí y decía, Señor, por cuántos justos que hay, no lo hagas, Señor. Y el Señor esperaba el cambio de conducta como espera también en nosotros. El Señor, así como el profeta, han animado a su pueblo a que esperemos en Él. Al llamarse el Señor a sí mismo con tanta frecuencia, el Señor nos dice que Él es el Dios de Israel, la roca de Israel, el Santo de Israel, se ha hecho a sí mismo la esperanza de Israel. Y muchas veces nosotros decimos, Dios tiene el control de todo, pero en cambio nosotros queremos tener el control sobre las cosas que se suscitan, que acontecen en esta tierra, en los gobiernos nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales. Nosotros queremos decidir
y jamás consultamos al Señor. El rey David, cada vez que iba a una jornada bélica, él iba a la presencia del Señor y le decía: Señor, ¿saldré a guerrear contra este pueblo? Y el Señor le hablaba y diciéndole: sal, porque lo he entregado en tus manos. Tenemos nosotros especiales señales de la presencia del Señor: su templo, su arca, sus oráculos, y sobre nosotros es invocado el nombre del Señor, pues somos el Israel de Dios. Por consiguiente, esperamos que no nos desampararás. Así le dijo el pueblo de Israel: sobre nosotros es invocado tu nombre, no nos desampares. Muchas veces pensamos que por mencionar el santo nombre del Señor ya estamos libres de toda situación. Pero Él espera que este corazón se desborde en quebrantamiento, reconociendo nuestras iniquidades, reconociendo todo lo aborrecible, abominable, inicuo y perverso que hemos hecho. Es entonces cuando el Señor va a abrir las puertas y va a darnos la victoria en Cristo Jesús, su santo y precioso Hijo. No es de la forma que nosotros creemos o decimos, y muchas veces hasta demandamos. El pueblo de Israel, al ver una sequía prolongada, comenzó a clamar, pero no renunciaba al pecado. Dice en el verso 2 de este precioso capítulo de Jeremías: se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Así también ocurre en Ecuador. Cuando vemos una vorágine, cuando vemos actos de impiedad, actos de conducta reprochable, actos que no nos agrada a nuestros ojos ni a nuestros oídos, comenzamos a pedirle al Señor: Señor, castiga a esta gente. Señor, toma control de esta gente. El Señor espera que tú y yo, amado hermano, querido amigo, doblemos rodillas y nos humillemos delante de Él. Porque el Señor está mandando desde hace tiempo un tiempo de avivamiento que deba ocurrir en esta nación. El epicentro del avivamiento, no lo tomemos como un emblema de orgullo, porque el orgullo es del diablo. Tomemos nosotros esta promesa del Señor como una honra por la cual Ecuador sea el epicentro del avivamiento para toda Latinoamérica. Pero para ello necesitamos estar unidos. Para ello debemos dejar a un lado el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad, la prepotencia, el yo soy mejor, el yo pienso mejor, el yo hablo mejor. La única voz de esperanza, la única voz de gloria, la única voz de alabanza, la única voz de justicia es la que sale desde los santos y preciosos labios del Señor, por ese dulce y bendito corazón de Él que nos regala por su palabra. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Así lo dice el Señor por el libro de Timoteo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Esto no es inspiración de hombre, no es inspiración de profeta, de algún filósofo trasnochado. Es la inspiración del que creó los cielos y la tierra. Esperamos que no nos desampares. Así le dijeron al Señor. Señor, yo creo en ti, no me desampares, pero sin embargo persisto en andar en la borrachera,
Sin embargo, persisto en andar como a mí me place, porque digo, tengo el libre albedrío. ¿De qué, pues? ¿Dónde dice en la Biblia que Dios ha dado libre albedrío? Ese es un cántico de hombre que el Señor jamás lo dijo. Él dijo que Él se agrada en Israel y en todo aquel que le crea su palabra, que la honre, porque Él honra a los que le honran. La disputa entre Dios y su profeta en este capítulo es parecida a la que vemos en Lucas 13:7 entre el dueño de la viña y el viñador acerca de la higuera estéril. La justicia del amo la condena a ser cortada. La clemencia del viñador intercede para que se suspenda temporalmente la ejecución. Pero Dios rechaza la súplica del profeta. Mire lo que él dice aquí en el verso 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Así dice la Biblia. Yo tengo derecho a divertirme sábado y domingo porque he trabajado de lunes a viernes. ¿Quién te dijo eso? Yo también estuve equivocado por muchos años, pero esta preciosa palabra cambió mi corazón, mis pensamientos, mis ideas, mis reflexiones. Y si yo quería ser salvo, si yo quería tener gracia delante de los santos ojos del Señor, tenía que cumplirla, respetarla, practicarla. Al hablar de Israel en el verso 10, el Señor no dice mi pueblo, sino este pueblo. Mire usted, escuche usted, cuando el Señor dice este pueblo, le dice así porque han quebrantado su pacto con Él. El que ha quebrantado el pacto con Dios no puede decir soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios. Primero tenemos que reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra insurgencia, nuestra rebelión. Es cierto que le llamaban con su nombre, pero Israel había pecado y habían provocado a Dios a retirarle su apoyo. Dios le dice a Jeremías que no tenían las disposiciones necesarias para ser desperdonado. ¿Por qué? Porque el pueblo permanecía en la idolatría. El pueblo de Israel permanecía en las fiestas paganas, adorando a dioses extraños. El Señor les dijo, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Qué terrible. Se deleitaron en vagar, acudían a otros dioses. Este pueblo no mostraba ninguna disposición a volver el rostro hacia el Señor, a buscarlo, al que lo creó, al que lo salvó, al que da de comer y de beber cosas buenas. Las apostasías que debieran haber sido su vergüenza, habían sido su deleite. La idolatría, las orgías, las borracheras, las fiestas paganas, en eso se deleitaba Israel. Y el Señor le llama la atención y le dice, oye, cuando tú ayunes, yo no oiré tu clamor. Y cuando ofrezcas holocausto y ofrenda, no lo voy a aceptar, sino que los voy a consumir con espada,
con hambre y con pestilencia. Ecuador, estos acontecimientos que estamos viendo es el mover de Dios, porque nosotros no queremos creerle a su santa y divina palabra. Así también el pueblo de Israel, al haberle negado el Señor la lluvia del cielo, se acuerda ahora de su maldad y los castiga por sus pecados, por lo que una tierra fértil, como es la tierra de Israel, se había convertido en desierto estéril. Aunque observan los ayunos y ofrecen holocaustos y ofrendas a Jehová Dios, Él no se agrada de ellos. Todas estas muestras de devoción, ayunos, sacrificio, etcétera, el Señor no las aceptará, puesto que no proceden de un corazón humilde, arrepentido y reformado. También habían perdido el derecho a beneficiarse de las oraciones del profeta por no haber prestado oídos a su predicación. Muchas veces nosotros cometemos grandes y crasos errores al orar por gente que no le cree a Dios, no le cree a su palabra, no ama su palabra, no permite que se le predique el evangelio. El diablo los tiene envueltos en la ceguera. Son sordos teniendo oídos y son ciegos teniendo ojos. Alabado sea el santo nombre del Señor Jesucristo. Por eso vemos que Dios le prohíbe al profeta Jeremías, le dice, no ruegues por este pueblo para bien. No le dice, no ruegues por mi pueblo, porque ya lo había desechado, ya lo había sacado. Fuera, le había dicho el Señor, no te quiero ver, Israel. Has puesto otros dioses en lugar de mí. Yo te saqué de la tierra de esclavitud y tú te rebelas contra mí. Con esto no le prohibía que expresase la buena voluntad del profeta hacia ellos, sino que le prohibía a ellos esperar cualquier buen efecto de las oraciones de Jeremías, porque dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Mientras se hiciesen los sordos a la voz de Dios en la ley, todo lo que hacía Israel era desoído por el Señor. De ahí, entonces, que encontramos en la palabra del Señor la resolución del Señor. Valga esta santa redundancia. El Señor dice, los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Hay muchas naciones que ya están padeciendo esto. Y hay por ahí clamores de las gentes altamente patrióticas, altamente cívicas, que dicen, vamos a luchar por el cambio climático. Oye, fariseo, el clima lo tiene controlado el Señor, no lo tiene controlado el hombre. No lo vas a hacer tú ni yo, ni porque yo diga esto tiene que hacerse de esta manera, el Señor va a cambiar. No, el Señor dijo por su santa y preciosa palabra que existiría el invierno, el verano, la siega, la siembra. ¿Pero cuándo? Cuando el pueblo camine en obediencia, el pueblo camine en el temor del Señor, el pueblo adore su palabra, el pueblo lleve una Biblia en su mano, en su maletín. Esta Biblia es el arma que tiene el cristiano, el recurso supremo, extraordinario contra cualquier recurso terrenal. No lo olvides, amigo. No lo olvides, hermano. Si nosotros nos rebelamos contra la palabra del Señor, la respuesta la vas a tener: heridos por espada, hambre y pestilencia. Alabado y bendito
sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a su precioso y santo nombre.